nube. Ok. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir de tener el honor de que nos acompañe Damián Goldberg, que aparte de un excelente coach y profesional, es amigo de la casa? Amigo de la casa. Damián es el responsable directo de mi credencialización en ICF. Si no hubiera sido por Damián, Insistí un poquito, pero bueno. yo nunca hubiera sacado mi credencial de ICF, porque Damián es como la gota que orada. ¿Cómo vas con eso? ¿Y qué tal con eso? ¿Y te vas sintiendo cada vez peor? ¿Todos deberíamos tener un Damián en nuestra vida? No, porque después se lo agradeces. Entonces, Damián es responsable de mi credencial, Damián es responsable de que me haya hecho mentora de ICF, y en breve será responsable de que sea supervisora. Así que miren todas las responsabilidades que tiene Damián en mi vida, ¿eh? Y bueno, y Gusto hoy lo llamarte tenemos. el amigo de la familia, de toda tu Es familia. amigo de, sí, somos familias amigas de hace muchos, muchos años. Y más allá de todo eso, es una gran persona, alguien a quien mi familia y yo queremos muchísimo. Creo que es un ejemplo a seguir en términos de lo que significa los marcos éticos de nuestra profesión como coaches, tomarlo en serio, la parte, como si les dijera, regulatoria. Pareciera burocrático, pero no lo es. Creo que tiene un trasfondo de cuidado por la profesión, que es el mismo cuidado que instituciones como ICF van a tener por nosotros el día que tengamos un problema. Ustedes me escucharon a mí hablar hasta el cansancio de los beneficios de ICF, y no es chiste ni es propaganda, es totalmente verdad. El hecho de pertenecer a la organización más grande del mundo en relación con el coaching no es poca cosa, y creo que también habla de nuestra seriedad profesional. Yo siempre hablo con términos, cuando hablo de las credenciales, que me dicen, ay no, pero tengo que grabar, pero qué aburrido, pero que esto, que... Les voy a decir lo mismo que me decía Damián a mí. ¿Lo vas a hacer una vez? ¿Una sola vez? Sobreponete a tu desidia, hacelo igual, no importa, porque después es como que alguien va a juzgar tu calidad como coach. Ya no sos vos el que dice, mira qué bueno que soy, mira todo lo que sé, mira qué bien que coacheo. Lo dicen personas en el anonimato total que se dedican a escuchar y a ver la calidad de nuestras conversaciones, no por sus propios criterios, sino porque están entrenadísimos para medirlos con las competencias de ICF. Me gusta ICF también porque es una organización que se va renovando todo el tiempo. Por eso está Damián hoy acá para contarnos de una de las nuevas competencias de ICF. Así que los que salen de acá, futuros coaches, o los que están aquí porque quieren su credencial, escuchen muy bien, porque son las competencias que se evalúan cuando presentamos nuestras conversaciones de coaching. Así que bueno, para nosotros es un honor tener a Damián acá. Es súper didáctico, presten atención, síganlo, sabe un montón, un montón. Él fue presidente de ICF Global, hizo muchísimo por expandir y hacer crecer a la ICF a todos los niveles, sigue pululando por todos los países del mundo, y les voy a decir, para cerrar mi presentación, una frase que le escuché hace muchos años, cuando estrategia de coaching ejecutivo era presencial. También dijo lo siguiente: el único límite que tiene hoy el coaching en el mundo es cuántos idiomas hablan. El resto es un camino que ustedes se hacen. Punto final. Así que bueno, Damián, gracias. ¡Mua! Gracias por estar con nosotros. Un súper honor. No, Siempre un gusto estás de acompañarlos. invitado. Un gusto de acompañarlos y Aida también, gracias por insistirme que encuentre el tiempo en el calendario Una para genialidad. este espacio. Así Sí. que bueno, es un gusto estar acá con ustedes y lo que sería interesante, tenemos una hora, es que aprovechemos este espacio de una manera interactiva. Entonces, una de las cosas, Laura, que están pasando ahora es que después de varios meses estamos entrando todos con la fatiga del Oh, COVID-19. sí, sí. Al principio era adaptarnos, al principio era dejar de hacer las cosas virtuales para hacer presenciales para hacerlas virtuales. Entonces, esa fue la transición a lo que nos tuvimos que adaptar todos. Sí. Y ahora ya estamos, no sé, en Argentina usaríamos la palabra podridos, o sea, por eso era un poco mal, pero estamos muy más que cansados,
estamos aburridos, estamos fatigados, ya no queremos más. Y la verdad es que no se ve el final del Ay, no. puente, del canal. Uno dice, uno ve la luz. Uno, nosotros como coaches siempre decimos, hay una luz al final del túnel, pero esa luz no la vemos porque no tenemos respuestas. Entonces, ¿cómo vivimos con la fatiga, el cansancio, sin ver la luz al final del túnel? Que va a llegar, pero no la vemos cerca? Entonces, creo que eso implica para todos nosotros que estamos trabajando como coaches, algunos de ustedes están formando, otros ya tienen experiencia, ¿cómo lidiamos con eso? Y el tema de hoy es la mentalidad de coaching, el mindset de coaching, cómo pensamos como coaches, qué actitud tenemos, cómo son nuestras perspectivas. Y hoy a la mañana estaba en una reunión. Yo, además de entrenar coaches, entreno mentor coaches y supervisores por muchos años. Hoy a la mañana tuvimos una reunión de supervisores. Y todos los supervisores, que es un trabajo en el cual se hace un poco pesado. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera apoyamos a los coaches que apoyan a sus clientes. Entonces el trabajo de los coaches a veces se hace un poco pesado de escuchar a tantos clientes con todas las dificultades que tienen. Y el supervisor se hace cargo y apoya a los coaches que traen toda la pesadez que traen sus clientes, más la de ellos. Entonces los supervisores, ¿no? Es una carga que uno tiene que, ¿qué hace con eso? Entonces, bueno, nos reunimos entre nosotros y compartimos experiencias para lidiar con eso. Entonces, estuvimos hablando, en Estados Unidos se murió una de las juezas muy importantes que hace que es un problema muy, muy serio porque puede hacer que Estados Unidos se transforme en un país completamente conservador. Entonces, todos los que vivimos en Estados Unidos estamos súper preocupados por eso. Más que bien las elecciones, más que hay un montón de problemas económicos, más la salud. Yo conozco una amiga de la familia de la semana pasada que falleció en Buenos Aires. Ya empezamos a escuchar casos de gentes más cercanos, como que hasta ahora por ahí lo escuchábamos a lo lejos, pero ahora ya nos empieza a tocar de cerca. ¿Sí? Ya todos seguro que conocen a alguien que tiene algún tipo de cercanía. Entonces todo eso afecta cómo vivimos nuestra vida. ¿Y por qué lo traigo esto para empezar? Porque nosotros como coaches, el trabajo que tenemos es un trabajo de transformar y trabajar con la vida de las personas. Y si no prestamos atención al contexto, lo que llamamos la situación, lo que podemos llamar también como coaching sistémico, en términos de prestar atención a los sistemas, y Laura, ustedes trabajan esto en tu programa, ¿no? Cómo pensar sistémicamente, cómo pensar todo lo diferente que está pasando social, política, económicamente, cómo todo eso está afectando la vida de nuestros clientes y nuestra vida, no podemos ser efectivos. Entonces necesitamos realmente tener una perspectiva sistémica para poder entender cuáles son todas las variables que están en juego y cómo lidiamos con todo esto de una manera manteniendo un balance en el cual podemos sostener a alguien que está pasando por un momento difícil sin necesidad necesariamente de estar todo el tiempo apuntando a la luz que hay detrás del túnel. ¿Por qué? Porque hay gente que en el momento que está no quiere que alguien les diga hay una luz detrás del túnel. En el momento que están, lo que quieren es validar y normalizar lo que están experimentando. Entonces, nosotros como coaches podemos sentir que tenemos un poco la responsabilidad de que recordarle que hay que ser positivos, hay que pensar que hay una luz detrás del túnel. Pero la realidad es que mucha gente lo que necesita es poder decirle, sí, la verdad que esto está horrible. Sí, la verdad que lo que está pasando, las elecciones en Estados Unidos me asustan. ¿Quién más está asustado? Todos los que estamos acá estamos asustados. Y después los que no son americanos también están asustados, porque todo lo que pasa acá también afecta. Sí, tengo una colega mía en la reunión de hoy canadiense, y me dice, yo estoy al lado, somos otros vecinos, cualquier cosa que pase nos afecta. Entonces, ¿qué pasa? Todos estamos conectados y todos estamos afectados. Y necesitamos validar y normalizar la situación incómoda, en vez de ponerla debajo de la alfombra como si no estuviera. Entonces me preguntan, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Que es la competencia de coaching de la ICF, es una nueva competencia. Yo vengo estudiando las competencias por muchos años, escribí 5 libros, 3 hablan de las competencias y el año pasado hubo un pequeño cambio. Ahora, no es que cambiaron las competencias, las habilidades de un coach siguen siendo las mismas. La diferencia es cómo están organizadas y una competencia nueva que tiene que ver mucho, que es la mentalidad de coaching que vamos a hablar hoy,
que tiene que ver mucho con algo que yo vengo hablando hace unos años, que tiene que ver con el tema de la capacidad del coach de seguir aprendiendo, seguir reflexionando y cómo nos utilizamos como instrumento. Nosotros cuando trabajamos con nuestros clientes somos en un instrumento como si fuéramos un instrumento musical que necesita ser afinado. ¿Cómo afinamos el instrumento para poder estar en las mejores condiciones, para poder hacer el mejor trabajo posible? Entonces, en este trabajo que en inglés se llama Self as Instrument, o persona como instrumento, es cómo estamos haciendo instrumentos para el trabajo que hacemos con nuestros clientes. Y en ese proceso de afinación, de preparación, de estar listos, necesitamos tener claridad sobre qué es lo que nos está pasando y cómo lo que está pasando en el mundo afecta a nuestros clientes, las organizaciones de las que son partes, los equipos, la sociedad y a nosotros. Entonces, la nueva competencia que no existía antes como competencia, es una competencia que tiene que ver con el ser del coach. Entonces la ICF ahora distingue competencias del ser del coach con el hacer del coach. Entonces, todas las competencias que conocíamos anteriormente eran más que tenían que ver con el hacer. Y esta nueva tiene que ver con el ser. Y está relacionado con esto que yo les decía que vengo estudiando hace años, que tiene que ver con el autodesarrollo del coach y con el espacio de reflexión de la tarea. Entonces, en el vocabulario que ahora voy a compartir con ustedes, van a escuchar mucho que habla de la reflexión sobre nuestro trabajo. Y eso es otra manera de llamar a la supervisión de coaching. Entonces, aunque en la ICF no está en el idioma, en el lenguaje, la palabra supervisión de coaching, lo que está hablando es la supervisión como el espacio de reflexión sobre la tarea. Es tomarnos, detenernos y ver okay, cuáles son nuestros puntos ciegos. ¿Y saben algo? Eso no dejamos de tenerlos. No importa cuán MSC seamos. O sea, yo puedo ser MSC por 10 años y como ser humano voy a tener mis puntos ciegos. Y si no los trabajo con alguien, no voy a ser tan efectivo como creo. Entonces, yo tengo dos supervisores. Uno con el que trabajo mis coaches, mi coaching. Yo trabajo como coach con muchos ejecutivos. Tengo un supervisor con el que exploro y trabajo mi coaching. Tengo otro con el que trabajo mi supervisión, donde traigo mis casos como supervisor y que me pasa a mí trabajando como supervisor. Entonces los supervisores necesitamos dos tipos de coaching, el coaching de nuestros clientes y el coaching de nuestros supervisados. Como espacios de reflexión y crecimiento. Y lo que hago es muy importante es que todos sabemos, particularmente una diferencia, el énfasis en la formación de coaches en Latinoamérica que en Estados Unidos, que en Latinoamérica se trabaja mucho con el ser del coach. Se trabaja mucho, los programas son más largos. Yo sé que muchos de acá que están acá en este llamado son de Argentina. Los programas en general aprobados por la Asociación de Coaching de Argentina duran 2 años como mínimo. Diferentemente que en Estados Unidos, que los programas tienen que durar solamente como mínimo 60 horas, pero un programa mínimo de 60 horas también, de acuerdo a la Federación Internacional de Coaching, si sigue los parámetros y las competencias y el modelo, puede ser suficiente para desarrollar las habilidades del coaching, pero no, en 60 horas no se desarrollan las habilidades del ser del coach o el trabajo en uno mismo. Y entonces todo este trabajo en uno mismo es algo muy importante para poder ser efectivos como coaches. Voy a compartir con ustedes unas láminas por 10 minutos y lo que me gustaría es que ustedes, yo les voy a hacer algunas preguntas. Me gustaría que las piensen y la segunda parte la hacemos interactiva con sus preguntas y comentarios. ¿Qué les parece? Si hacemos eso, les comparto unas láminas cortito, 15 minutos, y después hacemos un diálogo. Pueden ver, a ver. Se ve perfecto, Damián. Ok, buenísimo. A ver si me deja. Estamos viendo tu computadora, todavía no está en pantalla completa, ¿no? Vemos todos los settings. Ahí sí, ahí está. Okay. Ahí sí. Entonces vamos a hablar cómo demostramos esa mentalidad de coaching que les decía anteriormente, que las competencias ahora de la ICF son 8 en vez de 11. Y de las 8 competencias hay 2 competencias del ser y 6 del hacer. Las 2 competencias del ser tienen que ver con temas éticos y lo que se llama mentalidad de coaching. Y estuve en un equipo que estuvimos traduciendo lo que son los marcadores, los nuevos marcadores, porque hay nuevos marcadores de coaching.
Y no hay competencias, no hay marcadores para la mentalidad de coaching. Los marcadores son para el hacer de coaching, para las otras 6 competencias. Y las 6 competencias son el acuerdo de coaching de siempre, confianza como siempre, presencia como siempre, escucha, esas 4 siguen iguales, y después las otras 6 se unificaron en 2. Entonces lo que era crear conciencia, preguntar poderosamente y escucha activa, son todas, una que es evocar conciencia, y la que era 9, 10 y 11, diseño de acciones, manejar los objetivos y manejar la responsabilidad, esas 3 pasan a ser una, diseño de acciones. Entonces eso es como para que tengan una idea de cómo fue los cambios de las competencias. ¿Dónde encuentran las nuevas competencias? Si las quieren buscar, están en este link, coachfederation.org, Core Competencies. Si quieren copiar este link. Ahí las pueden encontrar con la descripción. ¿Cuál es la definición de mentalidad de coaching? Es interesante porque había tenido esta conversación con Aida. Y le decía, Aida, ¿qué pensás vos que otra palabra puede ser? Inclusive para ponerle de nombre a la sesión de hoy. Y decía, bueno, actitud, perspectiva, cosmovisión, como que aparecen un montón de palabras que podían funcionar en vez de mentalidad. Pero bueno, al final la ICF decidió que mentalidad es la palabra, así que no nos vamos a pelear, lo vamos a aceptar. Y bueno, es mentalidad. Pero ¿qué quiere decir mentalidad? Tiene que ver con cómo pensamos como coaches, quiénes estamos siendo como coaches. Tiene que ver con nuestra cosmovisión, nuestra perspectiva, los paradigmas con los que miramos, la forma de pensar, la forma de ser del coach. Entonces la idea es que en esta mentalidad es una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada en cada cliente. Entonces miren ustedes que estos 4 elementos son los 4 elementos que la ICF va a validar como formas de ser del coach. Un coach abierto, con mentalidad abierta, diferentes perspectivas, curioso, interesado en ver lo que está pasando con la vida de su cliente, flexible, capacidad de adaptarse, trabajar con diferentes clientes y diferentes situaciones, y centrados en cada cliente, centrados en lo que el cliente quiere y necesita. No lo que el coach cree que el cliente quiere y necesita, sino lo que realmente el cliente está diciendo. Es un tema muy interesante. ¿Qué pasa cuando hay una dicotomía o una separación entre lo que quiere el cliente y lo que el coach considera que es mejor para el cliente? Es un dilema para reflexionar. Entonces, uno de los elementos claves de estos, hay como 8 puntos en esta competencia, es que tiene que ver con esto que acabo de decir, es que reconoce que los clientes son responsables de sus propias elecciones. Entonces, nosotros podemos invitar a nuestros clientes a reflexionar, a estirarse, a ver las cosas desde otro ángulo, de diferentes perspectivas. Pero al final del día, el que vive con la elección o con la decisión que toma es el cliente. Entonces, puede o no que estemos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, ¿qué hacemos con eso? Entonces, por ahí en algún momento podemos presentar otras perspectivas o podemos invitarlos a ver las cosas de otro lugar, pero al final del día es el cliente el que decide. Les voy a dar un ejemplo. Este fue un caso que se trajo a mi capítulo local en Los Ángeles. Tenemos un espacio en la Federación de Coaching, los capítulos, reuniones locales donde la gente trae casos a discutir. Y este caso, ustedes saben, Los Ángeles está Hollywood, lleno de actores, o gente que quiere ser actores, y llegó a coaching una clienta que quería ser actriz y quería conseguir un trabajo en un rol protagónico importante en una obra de teatro. Llega con ese objetivo a coaching. En coaching empiezan a abrir la cebolla, quiere los pensamientos, las creencias que le estaban deteniendo. Como todos sabemos, nosotros somos nuestros peores enemigos, y aunque vemos alrededor de nosotros un montón de obstáculos, la mayoría de los obstáculos son internos, son nuestras propias creencias, nuestros propios miedos. La coach empieza a trabajar, a explorar las creencias, los miedos. La cliente se pone en acción, empieza a ir a diferentes pruebas, audiciones. Y esta vez, cuando va a las audiciones, no se sabotea, porque eso pasa muchas veces, que cuando estamos en situaciones de estrés o tensión nos saboteamos. No se sabotea, es efectiva y consigue un rol en una obra.
pero no era una obra del nivel o envergadura que era el objetivo de coaching. Entonces la cliente de coach llega a la coach y dice, gracias, el coach ha sido excelente, conseguí esta obra de teatro, estoy feliz. Y la coach le dice, no, ese no fue nuestro acuerdo, esto es algo chico, nuestro acuerdo era conseguir una obra de teatro en algo grande. Y la cliente le dice, no, ya estoy contenta, ya es hora de terminar el coaching, ya conseguí mis objetivos. Y la coach insistía, no, vos podés dar para más. Y la coach se quedó totalmente frustrada porque la cliente terminó el proceso. Entonces aquí vemos cómo para la cliente era su propia decisión, la cliente estaba feliz. Sin embargo, la coach se había adueñado de alguna manera del objetivo de la clienta, quería motivarla para que fuera por más. Entonces yo creo que hay un espacio de motivación, inspiración, pero al final del día, una vez que el coach elige lo que elige, la vida del coach. Entonces como que tenemos que dejarlo ir. El segundo elemento es participa en el aprendizaje y en el desarrollo continuo como coach. Entonces acá habla de nuestro compromiso constante de aprendizaje. Y algunos que quizás no me conocen a mí, en mi casa, mi familia, mis hermanos, mis papás, mi pareja, mi sobrino, todos pasaron por entrenamiento de coaching. Y yo veo a mi mamá, que es una MSC, estuvo muy delicada de salud, por eso estaba contando al principio que había ido a Buenos Aires, estuvo bastante mal, gracias a Dios ya está bien, salió adelante, pero estuvo bastante complicada. Y una de las cosas que a mí me preocupaba, que yo le decía, ella tiene 76 años y sigue trabajando como si tuviera 20. No sé si, Laura, vos te identificás con tu propia mamá, y le diga, tranquila, o sea, ya está, ya disfruta más, no trabajes tanto, o sea, trabaja menos, o sea, disfruta más las cosas, y bueno, y ella ahora ya se recuperó, está bien, y ya está volviendo a trabajar, y le digo, no, todavía no, seguí, tomate más tiempo de descanso, ya está lista para volver a trabajar. Bueno, yo creo que ella va a trabajar hasta su último día de su vida, y sigue aprendiendo hasta su último día de su vida, sigue leyendo, estudiando. Y bueno, para mí es mi modelo, o sea, mis papás son los dos así que yo creo que también voy a seguir sus pasos. Y Laura, probablemente vos también te identifiques conmigo. Pero yo creo que esto es para siempre. Si estamos apasionados por el coaching y el trabajo que hacemos, es hasta nuestro último día seguir aprendiendo. O sea, no creo que podamos ser efectivos en este trabajo si no estamos comprometidos a ese aprendizaje y desarrollo continuo. Y creo que para los que nos gusta aprender, este tema de que todo es virtual es un problema, porque hay tanta oferta, hay tanto para hacer, y a veces gratuito, o sea, no todo es pago, entonces se hace desafiante poder ser selectivo y decir, ok, de todo lo que hay, ¿qué es lo que voy a hacer? De todo lo que hay, ¿qué me voy a enfocar? Entonces eso también es algo importante para los coaches saber, no más es mejor, porque si estamos en muchas cosas después no nos acordamos de nada. O sea, cuando es algo que estamos haciendo una cosa tras la otra, después cuando tenemos que pensar, ok, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? Entonces a veces menos es más, pero es muy importante seguir siempre aprendiendo. Tercero, elaborar un ejercicio continuo de reflexión para mejorar su propio coaching. Entonces, este ejercicio continuo de reflexión es supervisión. Y algún día, Ida, quizás tú puedas explicarles y contarles un poquito más. Ida es una graduada del programa de supervisión. Marcela está haciendo programa en este momento, así que Marcela también les puede contar. Laura lo va a hacer el año que viene. La supervisión es ese espacio de reflexión continua sobre nuestros puntos ciegos como profesionales. No sé, Ida, si quieres contarles algo que se te ocurra breve. Bueno, desde antes de terminar, ya nuestros alumnos pudieron experimentar, varios de los que están acá han podido ir experimentando supervisión y les ha gustado mucho, así que después podés conversar con los que experimentaron. Ok, pueden compartir un poco de la experiencia. A mí me gusta mucho, yo entré en el tema de supervisión porque estaba en el board de directores de la Federación Internacional de Coaching, y en Europa, la asociación hermana, que es la Asociación Europea de Mentoring y Coaching, de acuerdo a sus estatutos éticos, es obligatorio la supervisión, es una práctica obligatoria para todos los coaches con credenciales, porque lo consideran que es una obligación ética.
Y cuando yo estaba en la ICF nos preguntaban, ¿tenemos que hacerlo como ellos? Entonces yo ahí fui, me formé, me entrené como supervisor para poder entender de qué se trataba la supervisión, porque era algo que yo no conocía. Y me encantó la supervisión y dije, estoy de acuerdo con los europeos, lo que están diciendo, tenemos que hacerlo a nivel global, pero no tuve quórum. No pude convencer al resto de mis colegas a que lo hiciéramos obligatorio, porque ellos decían, todo lo que es obligatorio, la gente no le gusta, no lo quieren, que es verdad. Cuando nos obligan a hacer algo no lo hacemos con ganas y con gusto, entonces decidimos que iba a ser una actividad voluntaria, no obligatoria, pero sí que se iba a reconocer con idea de educación continua para los que la quisieran hacer. Y Sí. hoy en día... Perdón, me gustaría sí agregar que Damián ha trabajado muchísimo en este tema durante todos estos años, ya somos muchos los certificados con él, y ya en la ICF están generando un montón de reuniones porque están buscando incorporar la supervisión. Damián, no sé dónde sacan las horas para hacer demostraciones porque realmente requiere mucha educación para poder distinguirla del mentoring, para saber lo importante que es y el impacto que genera en el coaching de cada uno. Así que... Bueno, lo que hice Aida para poder hacerlo es dentro de la formación de supervisores, hay una vez por mes que hay una demostración. Entonces todos los que quieren pueden participar. Así que si quieren, están todos invitados, si quieren venir a ver una demostración gratuita una vez por mes, va rotando todos los que van haciendo las demostraciones, así que si quieren después les doy los detalles. Ok, entonces sigamos. Supervisión, escribí un libro, tengo un libro de supervisión que es mi libro preferido. Así que si no es para ser supervisor solamente, pero es para poder entender la supervisión y para poder aplicarlo a la práctica laboral. Así que ese es un libro que se los recomiendo, se llama Supervisión de Coaching, y habla sobre diferentes modelos de desarrollo para el coach. O sea que no es que es solamente para supervisores, sino para los supervisados. Así que se los recomiendo como un buen recurso de Granica, Supervisión de Coaching. El próximo punto, que es un punto muy interesante, y es un punto que Elena Espinal está estudiando en este momento, que también tiene que ver con pensar en adelantado estratégicamente, tiene que ver con todo el tema cultural y con todo el tema de cómo incorporamos las culturas, las diferentes culturas al trabajo que hacemos. Entonces, permanece consciente y abierto a la influencia en sí y en otros del contexto y de la cultura. Esto es lo que hablamos cuando empecé la sesión de hoy del pensamiento sistémico. Cómo el coach está consciente y presente a la importancia de lo que pasa a nivel local, nacional, global, cómo lo trae a la conversación y también elementos culturales, de la cultura que puedan estar influenciando. Y cultura acá no hablamos solamente de diferencias culturales étnicas de países, puede ser de género, generacional de edades, puede ser de orientación sexual, puede ser a muchos niveles, que se les ocurra que puedan ser diferentes culturas, poder traerlo eso a la conversación y no verlo como algo que nos es transparente, que no vemos de repente que estamos trabajando con alguien que es de una cultura diferente en todos estos niveles y no lo traemos a la conversación. Entonces lo que yo creo es que el coach no trae a la agenda propia a la sesión de coaching, pero sí creo que el coach tiene una obligación de traer algunas preguntas que hagan reflexionar al cliente. Por ejemplo, está todo el tema de cambio climático. Justamente con AIDA estuvimos involucrados el año pasado y AIDA también sigue involucrada en un movimiento de cambio climático global, donde los coaches traemos como parte de nuestro trabajo es conciencia a nuestros clientes sobre cuál es el rol de cada persona en el problema de cambio climático como un problema serio a nivel global, que si entre todos no lo pensamos, no lo cuidamos el mundo, hay un problema de sustentabilidad para las próximas generaciones. Entonces, cómo a veces podemos de una manera efectiva traer eso a la conciencia de nuestros clientes. Cuando, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez le pregunté a Peter, ¿pero qué pasa si Peter Hawkins es uno de los que piensa todo esto? Y Peter le pregunté, ¿qué pasa si el cliente no quiere hablar de eso o el cliente no lo ve como algo relevante? Y Peter me contestó, ¿el cliente respira? Sí, respira. Bueno, si respira, está respirando todo lo que está pasando. ¿Cómo no lo va a afectar el cambio climático? Sí, puede ser que no se dé cuenta que lo está afectando, pero lo está afectando a todos. ¿Cuál es nuestro rol y cuál es nuestra responsabilidad? Entonces, se lo dejo como pregunta. Usa la conciencia de sí y su propia intuición en beneficio de los clientes. A mí me gusta mucho esta parte porque tiene que ver con la intuición. El uso de la intuición. Y es el tenerle más confianza
a nuestra intuición. Y la intuición la recibimos a través de nuestro cuerpo, a través de lo que dice el gut feeling de los intestinos, esas experiencias que sabemos que lo sabemos, no sabemos cómo lo sabemos, pero lo sabemos, utilizar esa información. Entonces, utilizar la intuición y tenerle confianza en la intuición y ver cómo podemos aplicar nuestro trabajo con nuestros clientes. Y acá es lo que, en esa intuición es afinando todo lo que tiene que ver con nuestras ideas, con el cerebro y las emociones. Y cómo traemos las dos cosas, las emociones y las ideas, las creencias, lo racional y lo emocional junto, abrazándolo a lo intuitivo. Desarrolla y mantiene capacidad de regular sus propias emociones. Entonces, esta es otra cosa interesante también, que nos pasan cosas como coaches. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces, también la supervisión es ese espacio para regular nuestras emociones, para poder llegar a nuestros supervisores y decirles, estoy enojadísimo con este cliente, o este cliente compartió esto y estoy totalmente afectado, esto es lo que me está pasando, sin un juicio negativo. Entonces, el poder reconocer, identificar lo que nos pasa trabajando con nuestros clientes y toda la conversación en el espacio de supervisión. Y generalmente se prepara para las sesiones mental y emocionalmente, que tiene que ver con cómo instrumento, cómo nos afinamos y cómo nos mantenemos en nuestra vida para poder ser efectivos. Si nosotros no nos cuidamos, no podemos realmente estar 100% listos para trabajar con nuestros clientes. Si no comemos bien, si no nos ejercitamos, si no dormimos bien, si no tomamos aguas, todas las cosas que sabemos que tenemos que hacer, si no las hacemos y no hay una alineación entre cómo vivimos y lo que estamos predicando, entonces es un problema. Entonces yo creo que los coaches tenemos la obligación personal de, no necesariamente ser un modelo, porque somos seres humanos y también lidiamos con nuestros propios desafíos, pero tener eso como objetivo, tener como objetivo el tener una vida saludable y traer bienestar en nuestras vidas. Entonces necesitamos también, y eso también es lo que tiene que ver con buscar ayuda en fuentes externas cuando sea necesario. Sí, saber cuándo necesitamos referir a un cliente, cuándo es el momento de pedir ayuda, que eso también tiene que ver con supervisión si no la estamos teniendo. Entonces aquí está mi correo, damian@gobaconsulting.com. Eso es, y después te lo vuelvo a repetir esta pantalla si quieren estar en comunicación conmigo. Pero también tengo en YouTube 200 videos, la mitad en español, la mitad en inglés, con información sobre temas de coaching, supervisión. No sé si alguno de ustedes sigue Instagram o Facebook, Damián Goldbar MCC, con estas rayitas así donde pueden encontrar. Y esto es lo que decía Ida, que hay demostraciones mensuales el último lunes de cada mes. Si están interesados, pueden participar gratuitamente y ven cómo son sesiones de supervisión y aprenden de la experiencia. Entonces ahora abramos a preguntas, respuestas, comentarios y observaciones. Entonces ahora voy a poder ver el chat a partir de ahora. Entonces los invito a que compartan o si quieren abrir el micrófono, esa es la pregunta y así tenemos un diálogo por los próximos 20 minutos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Prefieren escribir por el chat? Puede ser pregunta, comentario, observación, algo que les llamó la atención, algo que estén pensando, un comentario, una reacción. Perdón. ¿Cómo te imaginas que se van a desarrollar los marcadores o cómo los están haciendo los marcadores de esta competencia? No hay marcadores para esta competencia. Directamente. Hay marcadores que están asociados a todas estas cosas. O sea, hay una lista de los nuevos marcadores que ya van a salir en los próximos 2 meses. A mí estuve en un grupo que estuvimos traduciendo los marcadores al español, o sea que cuando salgan van a salir todos los idiomas. Hay asociación de esta competencia con un montón de otros marcadores, pero no hay marcadores específicos solo para esto. Porque esto tiene que ver todo con el ser, más que con el hacer. Entonces, ¿no se va a evaluar esta competencia o se va a evaluar indirectamente, Damián? Se va a evaluar indirectamente las otras competencias, donde hay asociación. Si ustedes se ponen a pensar, los marcadores no son muy distintos de los que hay ahora, son, No. son muy parecidos. Hay asociación entre un montón de las cosas de los marcadores que ya conocemos, que se asocian y tienen relación. Entonces va a haber ítems, pero no va a haber una evaluación específica de esta competencia en sí misma.
Muy interesante. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Ok. ¿Sí? Sí. Si querés primero... Silvia. ¿Quién? Yo puedo. Hola. Bueno, la pregunta es la siguiente. Cuando vos mencionaste que hay que reconocer, digamos, que los clientes son responsables de sus propias elecciones, ¿no? Esto se parece bastante a lo que ya teníamos como competencia. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, respetar lo que el cliente quiere trabajar o quiere elegir como su camino o, digamos, cómo llegar a su desafío. ¿Hay alguna diferencia con respecto a lo que veníamos haciendo o es la misma? No hay ninguna diferencia, es lo mismo. Ok, gracias. Y viste que de lo que vos decís, hay uno de los marcadores que decía el coach no está atacho, no está pegado a lo que trae a la respuesta del cliente. Ajá. ¿Se acuerdan que es un marcador que dice eso? Que ese marcador va a seguir estando y que tiene que ver justamente con eso, con que estamos, que el coach no está pegado a sus observaciones y acepta la respuesta del cliente. Tiene que ver con ese marcador. Ok. Sí, estaba tratando de ver cuáles son las diferencias. No hay diferencias, es todo igual. Esa es la razón por la cual con esta nueva competencia la diferencia más grande que hay es que ustedes acaban de ver todos los elementos de la competencia, de esta nueva competencia. Sí. Y como pueden ver, tiene un peso muy fuerte en el tema de la reflexión, la autorreflexión y supervisión. Interesantemente, por alguna razón lo quisieron llamar supervisión. Claro. Pero tiene que ver todo. De los 8 elementos hay 4 que tienen que ver con la supervisión. Buscar ayuda si es necesario, dedicarle tiempo a la reflexión, seguir aprendiendo. Sí, eso es verdad. Yo lo que noto en esta nueva competencia que tiene mucho más que ver con el ser del coach que con el hacer, digamos, ¿no? Exacto, esa es la idea. Permiso, pero Silvia, casualmente creo que por eso Damián mencionó tanto supervisión, porque en realidad en el mentoring miramos muchísimo más el hacer del coach durante la sesión con sus competencias, y en la supervisión trabajamos con el ser del coach. Entonces creo que por eso Damián trajo tanto a colación el tema de supervisión. Sí, lo entiendo, porque además la supervisión, para los que somos psicólogos, sabemos de dónde viene, ¿no, Damián? Entonces... Ese es el tema, que creo que los que vienen no solamente de psicología, de social work, de trabajo social, o de otras profesiones que reconocen que la supervisión es ese espacio de aprendizaje. Por alguna razón, históricamente, la profesión de coaching no desarrolló ese espacio. Lo cual es un poco raro, si lo podemos pensar, porque estamos trabajando con gente. Sí, es verdad. Interesantemente, al principio, cuando empezamos a hablar de supervisión, los primeros coaches de Estados Unidos se negaron completamente. Como que eran MSC, como que nadie tenía que decirles ellos lo que tenían que hacer. Claro. Entonces me parece como un ego demasiado grande el decir que no hay nadie a mí que me tenga que decir nada, pero tampoco es sobre decirle a la gente lo que tiene que hacer. Supervisión no es para mí decir qué es lo que vos tenés que hacer o guiarte, sino es interesante, dividir la palabra en dos, supervisión. Sí. Entonces, si dividimos la palabra en dos, es mirar, disociarte y mirar lo que estás haciendo. Y ver a ver qué es lo que estás haciendo, que no estás viendo, si no te disociaste, separás y reflexionás sobre tu trabajo. Es que aparte a todos nos pasa algo, digamos, por más que seas MSC o no lo seas, con las sesiones de coaching, es decir, esto es más que lógico, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa también muchas veces? En el trabajo, cuando uno no tiene supervisión, es muy solitario. Uno está solo en su oficina, trabajando con la gente, y uno a veces cree que lo que le pasa a uno le pasa solamente a uno. Pero resulta que cuando se pone a hablar con otros coaches que están trabajando, les pasan las mismas cosas. Entonces también a veces la supervisión es un espacio de validación. De normalizar, que esto que me pasa a mí también le pasa a otro, no me pasa a mí solo, no hay nada mal conmigo, que le pasa a otros también, a ver qué hacemos, cómo podemos aprender uno de los otros. Por eso también a mí me gusta mucho la supervisión, puede ser individual o grupal. Entonces también es muy rico ver la supervisión grupal, porque cuando la supervisión es grupal requiere más vulnerabilidad. Claro. ¿Sí? Porque a veces uno se quiere ver al frente de sus colegas como que hace todo perfecto. Pero bueno, cuando uno está en supervisión es como la vulnerabilidad de decir, ok, esto es lo que no estoy seguro, esta es mi inseguridad, o no sé qué hacer con este cliente que no está evolucionando. Como algo ideal me parece que sería una combinación de las dos, ¿no?
alguna supervisión individual y alguna supervisión grupal. Me parece una combinación de ambas como algo posible e interesante, ¿no? Gracias por tu comentario. Patricia, habías levantado la mano antes. Y también, bueno, con Aida somos las dos que trabajamos en tándem en mucho de lo que hacemos con Laura y más allá. Y yo siempre, por ejemplo, con el tema de la intuición, quería preguntarte cómo sugerís que el coach comparta su intuición. Siempre en la formación, yo por lo menos trato en el trabajo del ser del coach, que está claro que no se puede enseñar y que no hay marcadores y demás, yo siempre con Aida hacemos hincapié en la humildad, en la posición baja de la cual habla Cardón, para esto de que no se tiente en ponerse el sombrero de consultor y que asesore o que aconseje o que establezca su agenda. Entonces, cuando hay mucho de intuición y hay personas que realmente son muy intuitivas y a veces lo que le pasa al cliente es como claro, vos decís, wow, esto es por acá o es por allá. Yo siempre les sugiero, transfórmenlo en pregunta. No lo bajen como algo, como un hecho. Mira, a mí lo que me parece es que a vos, eso es así como muy abierto. Esta era mi experiencia más como psicólogo, la interpretación. Claro, ¿cómo sugerís que compartan la intuición? Y esa es la pregunta. Yeah. Ok, primero de un lugar de posibilidad. Hay una posibilidad que esto sea. O sea, no es como que es así, sino es posible. Yo siempre digo, cuando mis clientes me dicen no, no es así, y yo tengo la certeza que es así, yo pienso para mí, veremos, está bien. Ahora no vamos a entrar en una discusión acá, a ver quién tiene la razón. Pero yo dentro mío me tomo una nota y digo, veremos, porque si yo tenía la razón, va a volver a repetirse ese comportamiento, va a volver a repetirse ese patrón. Entonces, cuando en el futuro yo voy a poder decir, ¿te acordás? Ahora, ¿te acordás ahora? Mira cómo se repiten los patrones. Entonces, a veces es menos efectivo tratar de convencer a alguien que no está viendo algo, porque a veces que hay como mecanismos que nos queremos defender de cosas que no estamos preparados para escuchar. Y si el coach las pone demasiado, presiona demasiado y el cliente no está listo, puede ser que el cliente salga disparado. Entonces, relacionado con eso hay un par de cosas para pensar. Primero me gustaría brevemente compartirles, tengo 5 minutos, les voy a compartir una clase de 2 horas en 5 minutos. Algo que quizás les pueda ser interesante, porque es algo nuevo, que es un modelo de Tatiana Bashkirova. Y Tatiana Bashkirova es una de mis supervisoras. Ella es una capa de supervisión global. Y ella es rusa, vive en Inglaterra. Ella tiene un modelo y ella dice, todos los coaches están entrenados como si los clientes llegaran en el mismo espacio y en el mismo lugar. Y cada coach llega a coaching, cada cliente llega a su coaching desde un lugar completamente diferente. Y todos los coaches tratan, y las competencias son las mismas para todos, tratan a sus clientes como si todos estuvieran en el mismo lugar. Entonces, ahí es donde viene la intuición, Patricia. Como que intuitivamente nos preguntamos, ok, ¿hasta dónde desafío, hasta dónde empujo? ¿O cuánto apoyo? ¿Cómo hacemos esa danza de empujar al cliente a que tome acción y de empujarlo a que tome acción y apoyarlo para que pueda sentirse más seguro? Sí. Entonces ella tiene un modelo muy interesante que se los quiero compartir brevemente. Y ella dice que cuando el cliente llega a la sesión de coaching puede llegar en diferentes estadios de su desarrollo de su ego. Y el ego, no como el ego, como lo escuchamos en general, que tiene que ver con sentido de grandeza, sino ego como nuestra relación con la realidad. Ego como cómo nos conectamos, cómo nos relacionamos con la realidad y con nosotros mismos. Entonces, si podemos entender al ego como la relación que tenemos con nosotros mismos y con el mundo, ese ego puede ser que no esté, ella dice, underdeveloped, que no esté desarrollado del todo. Entonces, cuando ese ego no está desarrollado del todo, y puede ser en algunas áreas de nuestra vida, no en todas, no es que esto es toda nuestra vida, en algunas áreas de nuestra vida nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo no está desarrollada. Entonces, cuando eso sucede, nos sentimos inseguros y estamos buscando un espejo para que nos digan quiénes somos. Entonces, alguien que llega a su coaching con un ego que no está desarrollado, necesita mucho apoyo, porque si se lo desafía, la persona sale corriendo, porque no está preparada para ser desafiada. ¿Sí? Entonces, eso es distinto cuando llega alguien, cuando su ego está desarrollado, y cuando está más que desarrollado, digamos, overdeveloped,
Entonces llega desde el lugar de yo sé todo, nadie me dice a mí nada, nadie llega desde el otro lado. No desde el punto de vista es que no me den mucho feedback porque me voy a caer en pedazos, si no vienen por el lugar de a mí no me digan nada, yo ya sé todo lo que tienen que decir, o en realidad si me están dando este feedback no me conocen, no entienden nada, es como que a esos clientes es a los que hay que empujar. A esos clientes no necesitan apoyo, reforzar ese comportamiento de seguridad de su ego que... Y después están lo que llama Tatiana Bashkirova, el ego en desarrollo. Ella tiene como otro nombre que tendría que ver con un ego evolucionado, en el cual la persona está en un espacio donde puede ser apoyado y desafiado a la vez. Entonces ella dice que ¿cómo nos damos cuenta cómo está el ego del cliente? De acuerdo al tema que traen a supervisión, a coaching. Y también a supervisión, pero a coaching. Si el cliente trae temas de inseguridad, de que no se siente seguro, ahí no tenemos que estar empujándolo, tenemos que apoyarlo. Si el cliente trae temas de que está sobredesarrollado, los temas típicos de delegación o manejo del tiempo, donde el cliente se cree Superman, Superwoman, ese probablemente sea ego desarrollado, ahí es donde hay que desafiar. Y si el cliente trae temas más de desarrollo personal, como ser temas, ¿qué quiero hacer en el futuro? ¿Cómo me quiero preparar para el futuro? ¿Cómo quiero encontrar nuevos significados en mi vida? Que son temas más sofisticados, tienen que ver con ese ego más desarrollado. Entonces, disculpen que les hice una presentación muy breve de 5 minutos, de lo que puede durar mucho tiempo, pero que con esto los que los quiero invitar es a que consideren que todos los clientes no llegan a nosotros desde el mismo lugar, llegan en diferentes estadios y de acuerdo a eso necesitan diferentes cosas. ¿Por qué les traigo este modelo? Porque nosotros generalmente, Patricia, utilizamos nuestra intuición para hacer esto. Pero al conocer un poquito este modelo que les estoy dando, nos da algunas herramientas para juntar la intuición con un modelo cognitivo que podemos aplicar. Entonces se los dejo ahí, no sé, quizás Laura, si te interesa esto para profundizarlo después en otra clase, en otro momento, en otro lugar, pero eso se relaciona con la intuición que venimos usando hasta ahora. Patricia, que nos dice que hasta dónde empujamos, desafiamos, hasta dónde apoyamos y cómo lidiamos con esto ahora. Muchas veces también, y esta fue mi experiencia entrenando coaches, es que entrenamos a coaches muchas veces pensando en hay que enfocarse en el cliente, hay que enfocarse en el cliente, hay que enfocarse en el cliente. Que es un poco lo que dice también la ICF. El cliente tiene todas las respuestas, centrado en el cliente, todo eso. Pero hay otra parte, que es que el coach tiene mucho para ofrecer de lo que le pasa en el aquí y ahora. Que a veces lo dejamos de lado porque hay que enfocarse en el cliente y nos olvidamos que nosotros, como coaches, trabajando con nuestros clientes, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras respuestas cognitivas, todo es material que puede ser usado a beneficio del cliente. Eso tiene que ver, Patricia, también con la intuición, es poder decir, ok, cuando yo estoy trabajando con vos, con un cliente, le digo, y vos hablas todo el tiempo y no paras en ningún momento para asegurarme que yo te estoy siguiendo, me pregunto si eso quizás también lo haces con tus colegas en tu trabajo. Y me pregunto si a tus colegas quizás les puede llegar a pasar lo que me está pasando a mí en este momento, que es pensar que quizás en realidad no te interesa lo que yo tengo para decir. Es posible. Entonces ahí desafiamos, pero también nos traemos a nosotros con lo que nos pasa a nosotros, y siempre como pregunta, no como es así, sino es como es una posibilidad que esto sea. Entonces, yo creo que ese es un movimiento para pensar, es ver cómo nos traemos nuestro cuerpo, nuestras emociones, lo que nos pasa a nosotros, que eso es lo que ahí vemos mucho en supervisión. Es como el supervisor trae en el aquí y ahora, en la sesión de supervisión, lo eso que es lo sistémico, Damián, es lo que emerge. Lo que emerge. Exacto, como lo que pasa aquí ahora en la supervisión, muchas veces es un paralelo con lo que pasa entre el coach y su cliente. Que eso es lo que llamamos procesos paralelos. Los procesos paralelos es como en el aquí y ahora de la sesión de supervisión se repiten los patrones de lo que pasa en la sesión entre el coach con su cliente. Entonces utilizamos ese del aquí y ahora del supervisor de entender qué le pasa para traerlo a la conversación. Hay algo muy curioso también que a mí me gustaría agregar.
a mí me pasa cuando hago mentorías de coaching, que uno de los lugares en donde más apalanco es que los coaches no se atreven a usar la intuición. Entonces, la pregunta que tenían en la punta de la lengua, la que podía dar vuelta a una cosa, es la que se tragaron y decís, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué no la dijiste? No, porque bueno, porque... Y justamente yo creo que una gran... algo que marca una diferencia muy grande, sobre todo a nivel Master Coach, que es a donde aspiramos que todos ustedes lleguen, es no le tengan miedo y entréguense, o sea, no le están diciendo que le pasa eso. Eso que decía también es tan importante. Si vos lo pones en modo de pregunta, no estás afirmando que al coachí le pasa eso, pero tampoco lo estás dejando sin conocer lo que te está pasando con eso que escuchás. Y es súper poderoso. Y esto, Laura, es muy importante, porque lo traemos en el contexto de querer generar algo, provocar algo en el cliente. O sea, no lo traemos porque lo traemos. Lo traemos para provocar algo. Entonces, si yo digo, mira, cuando vos contás todo eso, a mí lo que me produce es miedo, me da mucho miedo esto que estás diciendo, por lo que puede llegar a pasar. ¿Qué reacción tenés con esto que te digo? Entonces le damos la oportunidad para que el cliente pueda reflexionar a ver cómo lo que acaba de decir me produjo a mí miedo, cómo le puede producir miedo a los otros. Como un ejemplo, pero esto alguien preguntaba por las tripas, la intuición, el intestino, no sé cómo lo quieran llamar, está todo relacionado. Inclusive hay parte de neurociencias que hablan de eso, ¿no? De las terminaciones. El cerebro, el tercer cerebro. Exacto. ¿Sí? Así que eso es información. Y yo, por ejemplo, a mí personalmente tuve que hacer mucho trabajo entre mi cuerpo. Por ejemplo, a mí me molestaba mucho cuando me decían, ¿en qué parte de tu cuerpo lo sentís? Yo decía, pero no lo siento en ninguna parte. Decía, bueno, si no lo sentís en ninguna parte, significa que no estás conectado con tu cuerpo. Y yo decía, es como que siempre trabajé acá, con esto. Yo por muchos años trabajé solamente con mi cabeza. Y tuve que aprender a valorar cómo nuestro cuerpo nos da información y cómo lo traemos a nuestro trabajo. Así es. ¿Alguna pregunta o algo más que quieran compartir? Quienes ya han experimentado en supervisión. Bueno, yo experimenté supervisión. Sí, con bien, vos, está hablando. No, digo que la supervisión es magnífica. No, sigue, Danu. Bueno, yo quiero contar rapidito que yo tengo un emprendimiento de coaching para tesistas y hago sesiones de coaching a los tesistas, pero por haber pasado por ese proceso, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, tuve un quiebre importante porque en medio de la sesión o no las podía concluir o terminaba asesorándolos, qué sé yo, diciéndole un montón de cosas y pedí, me atreví, pasé mucho tiempo en esa situación de decir, bueno, esto me pasa, no hago más coaching, mucho juicio sobre eso hasta que me atreví a pedir un proceso para trabajar esto. No sabía que estaba todo normalizado como esto de supervisiones. Sí sabía que los psicólogos lo hacen, pero los coaches no. Así que me pareció muy bueno, porque ahí lo que descubrí fue que yo quería quedar bien como coach. Y a veces cuando veía el juicio y me paralizaba y no lo podía desafiar, me sentía súper mal. Pero también como vos traías esto, que no todos llevan el mismo proceso. No es lo mismo trabajar con coaches que trabajar con estudiantes que no han experimentado estas sesiones o no les interesa porque tampoco le han visto el valor, no lo conocen. Entonces para mí fue de mucho valor poder entender eso. Así que agradezco Gracias, Danu. Acá alguien pregunta si puede ser un par el supervisor. En realidad en la supervisión trabajamos con el cliente, traemos un caso del cliente, con lo cual trabajar con alguien que se ha formado específicamente como supervisor y lo hacemos dentro de un código ético y con el cuidado y la responsabilidad que también estamos cuidando a nuestro cliente. Entonces deja de ser en un café o en un lugar conversar con un colega de lo que nos pasó a realmente trabajar en un espacio de reflexión. Entonces es otra cosa. La ICF recomienda formación de supervisión para la gente que quiere supervisar, que se formen y tener entrenamiento específico, porque
se desarrollan habilidades y distinciones de supervisión que quizás un coach no las tiene. Entonces, si está trabajando con otro coach, quizás los dos tienen las mismas cegueras. No tiene la posibilidad de distinguir ciertas cosas de supervisión, que es lo que es la formación y entrenamiento de supervisión. Yo tuve la oportunidad de recibir supervisión de AIDA y para mí fue una oportunidad extraordinaria. Aprovecho la oportunidad para agradecerla. ¿Y de qué me di cuenta? Que tenía mucho miedo a lucir vulnerable porque curiosamente con este cliente con quien estaba trabajando, yo me sentía totalmente espejada y sentía miedo de preguntar lo que quería preguntar. La intuición estaba ahí porque no quería que esa pregunta me la hicieran a mí. Darme cuenta de eso también haciendo coaching, no era consciente de esa. Ahora, cuando hice la supervisión, cuando tomé supervisión con AIDA, me di cuenta que era de mucho valor y que acompañando a esta persona también estaba ayudándome a mí, acompañándome a mí. Eso les cuento. Gracias, Ceci, por compartir. Qué bueno verte acá nuevamente. Y está también todo este tema de vernos bien, por ejemplo, que decías, es un tema típico, de querer quedar bien, y a veces por eso no desafiamos suficientemente, porque tenemos miedo de que no nos vamos a ver bien, o nos identificamos con nuestros clientes, lo que acaba de decir Ceci. Nos pasa a nosotros lo mismo que a los clientes. Y es muy normal, pues somos seres humanos, tarde o temprano nos va a pasar. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo no nos congelamos en ese tipo de situaciones? Yo lamentablemente me voy a tener que despedir porque tengo otra reunión que ir, así que me encantaría quedarme, pero bueno, quizás en el futuro podemos volver, Laura, Aida, si me invitan de vuelta. Claro que por supuesto que sí. Ya sabes, esta es tu casa, así que Después voy a dejar mi correo, si alguien nos pueden quiere, preguntar. si alguien tiene alguna pregunta o algo, les puse acá mi correo para estar en comunicación. Y bueno, les agradezco mucho, Laura, la invitación, Aida. Gracias por invitarme, me encantó compartir con ustedes un ratito y estoy a las órdenes en el futuro. Gracias. Gracias, Gracias, Damián. Muchas gracias.